Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Paula Triana y junto a mis compañeros Luisa Izquierdo, Vanessa Lucero, Duan Vargas y Axel Salavata, vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es la violencia de género en el departamento de Norte de Santander. En este podcast queremos analizar cómo el contexto histórico y geográfico del territorio influye en las problemáticas sociales que se están viviendo allí, especialmente en la situación de las mujeres. También explicaremos qué es la violencia de género y los diferentes tipos de violencia que existen, porque muchas veces pensamos que la violencia es solo física, y no es así, va mucho más allá. Primero que todo, es importante ubicarnos geográficamente. ¿Dónde se ubica el departamento de Norte de Santander? Bueno, pues el departamento de Norte de Santander está ubicado en la región nororiental de Colombia y su capital es Cúcuta. Este departamento limita con Venezuela, lo que lo convierte en una zona fronteriza estratégica. Por ser frontera, ha sido un territorio marcado por el comercio, la migración y también por conflictos armados y presencia de grupos ilegales. Además de esto, tristemente ha vivido de cerca las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento forzado y los problemas económicos que afectan a muchas familias. Este contexto histórico ha generado desigualdades sociales que impactan especialmente a las mujeres, ya que muchas veces ellas enfrentan más barreras que los hombres para acceder ya sea a empleo, a educación, a seguridad. Ahora, entrando en el marco de qué es la violencia de género, es cualquier que causa daño físico, psicológico o sexual a una persona por razón de su género, principalmente contra las mujeres. Según la ONU, mujeres, esta violencia se basa en desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Existen tres tipos principales de violencia que debemos entender. El primero es la violencia directa. Esta es la más visible, ya que incluye agresiones físicas, insultos, amenazas y abuso sexual. La segunda es la violencia estructural. Es aquella que está dentro del sistema social cuando existen desigualdades, ya sean salarios, oportunidades laborales o acceso a la educación. La tercera es la violencia simbólica. Es más invisible y se transmite por medio de estereotipos, comentarios machistas o mensajes que hacen ver a la mujer como inferior. Entender estos conceptos nos va a ayudar a analizar mejor lo que sucede en esta región. Ahora le doy la palabra a mi compañera Vanessa, quien nos hablará sobre la violencia intrafamiliar en Norte de Santander. La violencia intrafamiliar en el departamento de Norte de Santander, una problemática social que afecta directamente la estabilidad de muchos hogares. Se refiere a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, verbal, económico o emocional que ocurre dentro del hogar, generalmente entre parejas, padres e hijos u otros familiares. En Norte de Santander, diferentes reportes de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional de Colombia han evidenciado un aumento en denuncias relacionadas con conflictos familiares, especialmente después de situaciones económicas difíciles y problemas sociales en la región fronteriza. Impactos en el hogar. En los cuidados familiares, la violencia genera miedo e inseguridad, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes quienes pueden presentar bajo rendimiento escolar o dificultades emocionales. En cuanto a la economía del hogar, muchas víctimas dependen económicamente de su agresor, lo que dificulta abandonar estas situaciones de maltrato. Respecto a la convivencia, la violencia rompe la comunicación y el respeto dentro de la familia, creando ambientes de tensión constante que afectan el bienestar de todos los integrantes. Según testimonios anónimos recopilados en la región, algunas víctimas expresan que el maltrato no siempre es físico, muchas veces inicia con insultos, control excesivo o amenazas, situaciones que con el tiempo pueden agravarse. Es importante recordar que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un problema social que requiere apoyo institucional y comunitario. Denunciar y buscar ayuda puede salvar vidas y permitir construcción de hogares más seguros y saludables. Gracias, Vani, por mostrarnos esta violencia que en algunos casos, en algunos hogares, mejor dicho, es muy alta.
que tristemente no debería suceder, porque como tal, el hogar, la familia en sí es un lugar, o llamémoslo así, para muchos, el espacio seguro. Pero esperemos que estos índices de violencia no sigan subiendo y al contrario bajen. Básicamente, cuando tú nos decías del tema de que los chicos pueden mostrar que están siendo afectados por este tipo de violencia por medio del rendimiento académico, cuando estos chicos estudian el rendimiento académico, ¿no? Que básicamente pueden presentar un bajo rendimiento académico y demás. O sea, de verdad es como una señal muy clara frente a este tipo de violencia. Pero ahora vamos con mi compañera Luisa, quien nos va a hablar de la violencia en los espacios públicos, laborales y en sí la vida cotidiana. Impactos de la violencia en la vida cotidiana de las mujeres en el norte de Santander, como la violencia en espacios públicos, barreras en empleo y educación, acoso callejero, políticas e iniciativas locales en estos ámbitos. Impactos de la vida cotidiana de la mujer santanderiana. La violencia en el departamento no solo física, también se manifiesta en control de movilidad y el miedo constante. Esto genera un impacto profundo psicológico que limita la autonomía de la mujer en sus actividades diarias. Primero, espacios públicos y acoso callejero. En ciudades como Cúcuta, el espacio público se percibe como inseguro. El acoso callejero es sumamente normalizado, lo que obliga a las mujeres a modificar sus horarios, su forma de vestir y sus rutas para evitar agresiones hacia ellas. Barreras en empleo y educación. La violencia económica es una realidad muy fuerte. Muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a empleos formales debido a la carga desproporcionada de labores de cuidado, la discriminación por género en sectores tradicionalmente masculinos, la deserción escolar forzada por amenazas o falta de recursos rurales. Tercero, políticas e iniciativas locales. Existen esfuerzos para cambiar esto, aunque el reto es demasiado grande. Algunas iniciativas en la región incluyen la Línea Rosa, un canal de atención para denunciar violencias de género, Secretaría de la Mujer, tanto a nivel departamental como municipal, que busca implementar la política pública de mujer y género. Asociaciones de mujeres, grupos que trabajan en la frontera para proteger a las mujeres migrantes y locales de lo que trata de personas y la explotación. Bueno, pasando al tema anterior, me gustaría hablar sobre las consecuencias que tiene el hecho de que se presente la violencia en contra de la mujer. Pues algunas personas solo piensan en el daño físico, así no teniendo en cuenta el psicológico. Pues esta violencia física puede tener conclusiones en lesiones o traumas dentro del cuerpo o fuera de la mujer, en enfermedades de transmisión sexual o tristemente a veces dejando discapacitada a la víctima. Psicológicamente algunas de las personas no piensan que sea tan obvio, pero algunas de estas consecuencias son el estrés constante que siente la víctima, la baja autoestima después de que se presenten los casos y en ciertas ocasiones se desarrollan trastornos psicomaniáticos. Emocionalmente se pueden presentar emociones como la sensación de inseguridad constante, vergüenza o humillación y en casos muy extremos la dependencia emocional al agresor por parte de la víctima. Tristemente, no hay muchas opciones para que las mujeres que sufren la violencia puedan denunciar y puedan ser tratadas gracias a que solo un 15% de todos estos casos que se suelen presentar en el norte de Santander se suelen reportar y se suelen hablar junto a las autoridades correspondientes y medios de ayuda para así poder darle fin a la situación, las cuales las tienen coaccionadas a las señoritas o señoras, las cuales son las víctimas. Pues como medio tradicional y el cual se nota que es una de las únicas opciones que se tiene, es la de presentarse ante un sitio de salud pública, pero estas se ven totalmente sesgadas a qué es lo que le pasó, por qué le pasó, etcétera, 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 teniendo en cuenta que estas muchas veces no van a ser tan efectivas como lo puede ser un sistema dedicado. Gracias, Axel, por ampliarnos esta información y también, como lo hemos dicho, como tú lo dijiste, Axel, la violencia no es solo física, sino también se presenta una violencia
psicológica, emocional, sexual y demás. Ahora le doy espacio a mi compañero Duan Vargas, el cual nos va a dar un análisis y una conclusión de, de esta situación que se está presentando en, en el norte de Santander. Violencia contra la mujer en el norte de Santander. Recopilación y cruzamiento de fuentes. Para analizar la situación en el norte de Santander, tomamos como referencia los datos de el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, más conocido como el DANE, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, la Policía Nacional de Colombia. Algunas estadísticas relevantes que tenemos en Colombia sobre la violencia es que la violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados en el país y las mujeres representan la mayor de las víctimas. Medicina Legal reporta cada año miles de casos de violencia de pareja, donde aproximadamente el 70 y 80% de las víctimas son las mujeres. En el norte de Santander, especialmente Cúcuta y su área metropolitana, se registran cifras significativas de denuncias por violencia intrafamiliar, abuso sexual y feminicidio. La Fiscalía reporta investigaciones activas por feminicidio y tentativa de feminicidio en el departamento. El DANE también evidencia que factores como el desempleo, la pobreza y la baja escolaridad aumentan esa vulnerabilidad en todas nuestras mujeres. Al comparar estos datos, los municipios con mayores índices de pobreza también presentan más casos de violencia intrafamiliar. Las zonas con mayor presencia de conflicto armado y de migración, como la frontera con Venezuela, muestran también mayor riesgo para las mujeres y las niñas. Muchas mujeres no llegan a denunciar por la dependencia económica, el miedo o la falta de confianza hacia el sistema judicial. La violencia contra la mujer no es solo un problema individual, sino también social y estructural. En el norte de Santander influyen factores como el machismo y la desigualdad, los problemas económicos, el consumo del alcohol y las sustancias psicoactivas, o el contexto fronterizo y la migración, o también puede ser el débil acceso a la justicia en zonas rurales. Es importante entender que muchas veces la violencia inicial con agresiones verbales o control excesivo y puede escalar a agresiones físicas ya muy graves. El impacto en la vida cotidiana de las mujeres del norte de Santander puede ser la salud física y la mental, ya que muchas mujeres llegan a sufrir de depresión, ansiedad y un estrés. También puede ser en su vida laboral y académica, siendo el ausentismo en el trabajo o el estudio. Y también muy frecuente se puede ver en la vida social, ya que con esto puede haber mucho aislamiento, el miedo constante o limitación de participaciones en espacios comunitarios. En zonas rurales del departamento, el acceso a comisarías de familia y apoyo psicológico puede ser limitado, lo que agrava la situación. Como conclusión, podemos tener que la violencia contra la mujer en el norte de Santander es un problema grave y persiste en esta Colombia. Existe la relación entre pobreza, desigualdad y aumento de casos. Muchas víctimas no denuncian por lo que las cifras reales pueden ser mayores. El impacto no solo afecta a la mujer, sino a toda la familia y la sociedad. Es necesario fortalecer las rutas de atención y protección hacia todas nuestras mujeres. Gracias por escuchar nuestro podcast. Hoy entendimos que la violencia de género no es solo un problema individual, sino también social y estructural. También comprendimos que el contexto histórico y geográfico del norte de Santander influye en estas problemáticas. Esperamos que este trabajo nos ayude a reflexionar y a promover el respeto y la igualdad, no solo a nosotros, sino a ustedes también. Hasta la próxima.